Si un traductor humano se equivoca en una sola palabra durante una conversación, pues lo peor que suele pasar es que se genere un malentendido temporal. Claro. O una risa incómoda, pero poco más. Exacto, una anécdota. Pero, a ver, si un programador se equivoca en un solo carácter, al dar una instrucción, digamos, un punto y coma mal puesto, Madre mía, es que el sistema de reservas de una aerolínea entera puede colapsar. totalmente, o un banco puede dejar de procesar transacciones en cuestión de segundos. Hoy en este análisis a fondo vamos a explorar cómo la humanidad ha logrado construir un idioma casi a prueba de fallos para hablar con las máquinas. Y es un tema que de verdad merece muchísima atención, porque durante décadas el gran reto de la informática, fíjate, no ha sido construir máquinas más rápidas. ¿Ah, no? No, que va. Ha sido encontrar la forma de que el cerebro humano, que es súper abstracto, ambiguo y lleno de matices, pues logre darle órdenes precisas a un trozo de silicio, un silicio que solo entiende de impulsos eléctricos. O sea, un problema de traducción monumental. Eso es el mayor problema de traducción de la historia. Pues para desentrañar este misterio hoy nos apoyamos en un material interesantísimo. Nos da una visión, digamos, desde las trincheras del aprendizaje. Muy buen material, sí. Hemos recopilado los apuntes académicos oficiales de la Universidad de la Empresa, la UDE. Están diseñados específicamente para el curso de programación Java estándar. Que corresponde al primer año, si no me equivoco. Exacto. Primer año de la carrera de técnico en informática o analista en tecnología informática. Y bueno, la misión de nuestra exploración de hoy es doble. A ver. Primero, desmitificar la programación para quien nos escucha. Dejar clarísimo que esto no es magia negra, ni matemáticas arcanas incomprensibles. Totalmente de acuerdo. Yo soy muy partidaria de romper ese mito. Y, en segundo lugar, entender por qué el lenguaje Java, de entre todas las opciones que existen, eligió un camino tan particular para construir ese puente entre el pensamiento humano y la ejecución binaria. Pues ese material de la UDE es una excelente hoja de ruta, porque no se queda en la teoría en el aire, sino que decide bajar al barro. Al barro de cómo se estructuran las reglas, claro. Exacto. Desde la memoria física hasta la arquitectura del software. Y empezar con el problema del lenguaje es el enfoque correcto. A nivel microscópico, un ordenador es un mar de interruptores pequeñísimos. O dejan pasar la corriente o la bloquean, ¿no? Eso es, 0 o 1, abierto o cerrado. Ese es el famoso código máquina. Es el único idioma nativo que el hardware realmente procesa. Claro, pero escribir un programa moderno en código máquina es como intentar escribir una novela de 1000 páginas golpeando la mesa en código Morse. Sería una tortura. No solo sería insoportablemente lento, sino que, revisar un error sería una pesadilla. Por eso surgieron los lenguajes de alto nivel. Exacto. Nos permiten redactar instrucciones usando palabras reconocibles, muy parecidas al inglés, y luego un programa llamado compilador hace de traductor. Convirtiendo nuestras palabras en esos ceros y unos, sí. Vale, vamos a desgranar esto. Porque revisando los apuntes, yo mismo me he quedado asombrado. Me encuentro con algo extraño. Cuéntame. Si el compilador ya hace el trabajo de traducción, ¿por qué Java complica las cosas haciéndolo en 2 pasos? Ah, ya sé por dónde vas. El texto dice que Java genera unos intermediarios llamados Java bytecodes. A ver, no es añadir un intermediario innecesario en el medio que solo sirve para ralentizar todo el proceso. Lo fascinante aquí es que ese paso intermedio, que parece, una redundancia, es en realidad la jugada maestra que cambió toda la industria del software. ¿En serio? Sí, hay que situarse en el problema que existía antes. Históricamente, si un programador escribía un código y lo compilaba en un ordenador con Windows, el traductor generaba un código máquina muy rígido. Exclusivo para Windows. Exclusivo para la arquitectura de Windows, exacto. Si al día siguiente la empresa quería que ese mismo programa funcionara en un sistema Mac o en un servidor Solaris, Había que empezar de cero. pues casi. Había que reescribir partes del código original y volver a compilar todo para ese nuevo hardware. Era un trabajo duplicado y costosísimo. O sea, que en lugar de escribir un manual de instrucciones genérico, había que publicar una edición completamente distinta para cada marca de electrodoméstico que saliera al mercado. Tal cual, fíjate qué ineficiente. Y ahí es donde los creadores de Java introdujeron una disrupción brillante. Los famosos bytecodes. Exacto. El compilador de Java no traduce el texto a código máquina real, sino a estos bytecodes. Y estos bytecodes son, digamos, un código máquina universal, pero diseñado para un ordenador que no existe físicamente. Ah,
O sea, es un hardware imaginario. Eso es, un hardware imaginario. Luego entra en juego el segundo elemento, que es la máquina virtual de Java, o JVM por sus siglas. Que es lo que se instala en el ordenador real. Exacto. Esta máquina virtual es un software que se instala en cualquier sistema operativo y actúa como un traductor simultáneo local. Lee los bytecodes universales y, en tiempo real, los convierte en los ceros y unos que ese hardware físico específico necesita. Fíjate qué solución tan elegante. Se crea un idioma universal intermedio y se obliga a cada máquina a tener su propio intérprete nativo escuchando. Es brillante. Esto explica el famoso lema de Java que mencionan los apuntes, ese de escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Ya no importa qué procesador haya debajo, ¿no? Siempre y cuando tenga instalada su máquina virtual, claro. Es la separación definitiva entre el mundo del software y la tiranía del hardware. ¡Qué pasada! Pero claro, una vez resuelto cómo hacer que la máquina escuche y entienda de forma universal, pues surge el siguiente reto arquitectónico. ¿Qué es la memoria? Exacto. Un programa necesita recordar cosas, necesita almacenar los datos que va a procesar. Y la memoria de un ordenador, por muy grande que sea hoy en día, es finita y requiere una gestión impecable. Y eso nos lleva directamente a la gramática básica de este idioma. Las variables. Las famosas variables. Los textos de la UDE son muy rigurosos al definirlas como una terna inseparable. Un nombre o identificador, un valor y, lo más restrictivo de todo, un tipo. Sí, son muy estrictos con eso. Las reglas para darles nombre me parecen curiosísimas. Exigen caracteres Unicode, empezar obligatoriamente por una letra, y utilizan una convención visual llamada camel case. Que es mezclando minúsculas y mayúsculas. Exacto. El ejemplo del texto es visible, todo junto, pero con la V en majúscula. Además, hay palabras prohibidas. Sí, palabras intocables. Si a uno se le ocurre llamar a una variable abstract, boolean o switch, el compilador se queja inmediatamente. Y con razón. Esas prohibiciones existen porque palabras como switch o boolean son los ladrillos de construcción del propio lenguaje. Las famosas palabras reservadas. Ah, claro, son la estructura. Claro. Si permitieran usarlas como nombres de datos, el traductor no sabría distinguir entre un comando estructural y una simple pieza de información. Sería un caos de ambigüedad. Y la programación no tolera la ambigüedad. Para nada. Bueno, además de los nombres, el tema de los tipos de variables ocupa páginas y páginas. Listan tipos primitivos para números enteros como short, int y long. Para decimales, float y double. Sí. Para letras sueltas, char. Y para la lógica pura, el boolean. Viendo este nivel de exigencia, me surge una duda fundamental. Dime, a ver. Las variables con cajas, ¿no? Cajas con etiquetas donde uno mete información. Pero viendo esta rigidez, en lugar de cajas, esto me suena más a hacer una reserva en un restaurante. Qué buena comparación, sí. Claro, es que uno tiene que avisar exactamente cuántas personas van a cenar para que el local bloquee la mesa adecuada. Pero, ¿por qué el sistema obliga a definir el tipo desde el inicio de forma tan estricta? ¿Por qué no se puede simplemente lanzar la información al ordenador y que él mismo decida durante la marcha qué tipo de dato es? Como hacen otros lenguajes más modernos, vaya. Si conectamos esto con la perspectiva general del rendimiento y la seguridad del software, esa exigencia de declarar el tipo por adelantado, lo que se llama tipado estático, pues tiene una justificación vital. A ver. Volviendo a tu analogía de la reserva del restaurante, la memoria RAM del ordenador es el comedor. Vale. Un número pequeño requiere pocos bytes, una mesa pequeña, pero un número decimal con altísima precisión requiere un espacio inmenso. Al obligar al programador a declarar el tipo antes de nada, el sistema operativo reserva exactamente el espacio físico necesario. Desde el minuto 1. Exacto, antes de que el programa empiece siquiera a correr, evitando así quedarse sin memoria en medio de una operación crítica. Ah, claro. Se optimiza el uso del espacio físico desde antes de arrancar. Pero imagino que no es solo una cuestión de espacio, ¿no? Sino de evitar desastres operativos. Sin duda. Y esa es la segunda razón. El tipo de variable define qué operaciones lógicas están permitidas. El compilador actúa aquí como una red de seguridad. Ya veo. Si detecta que en la línea 4000 se está intentando multiplicar un texto por un número decimal, bloquea la ejecución y avisa del error estructural. No te deja ni compilar. Eso es. Imagina,
en sistemas financieros o médicos, descubrir que se ha sumado una letra a un salario durante la ejecución del programa. Madre mía. Podría tener consecuencias desastrosas. Además, esto nos lleva al concepto de las constantes simbólicas, que también mencionan los apuntes. Cierto, cierto. El uso de la palabra final. El documento de la UED pone el ejemplo de final int IVA igual a 22. Un clásico. Si una variable es una reserva que puede cambiar de comensales, una constante con final es como esculpir el dato en piedra, como una caja fuerte. Literalmente. Si se intenta alterar durante el programa, el sistema lanza un error, y la ventaja operativa es enorme. Fíjate, si el IVA cambia al 15% años después, el equipo de mantenimiento no tiene que revisar 100.000 líneas de código buscando el número 22. Claro, se volverían locos. Solo cambian esa única línea maestra al principio, y toda la matemática del sistema se actualiza de golpe. Es un diseño pensado para la mantenibilidad a largo plazo. Por cierto, no podemos pasar por alto la importancia de ese tipo boolean que mencionaste antes. El de la lógica. Exacto. Aunque solo guarda un verdadero o un falso, un true o false, es el motor de decisión del sistema. Se basa en las tablas de verdad matemáticas utilizando operadores lógicos como AND, OR y NOT. Esta es verdaderamente la base de todo razonamiento digital. Pero, claro, tener datos perfectamente tipados e inmutables no resuelve ningún problema real por sí solo. No, claro. La información estática no hace nada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para que el código sea útil, tiene que empezar a imitar la forma en que los humanos tomamos decisiones y repetimos tareas cotidianas. Y el paso lógico en el temario de la UDE es adentrarse en las estructuras de control. Eso es. Efectivamente, las variables son el vocabulario, digamos, pero las estructuras de control son la sintaxis, los verbos, la acción. Sin ellas, un programa sería un bloque inerte. Leerías instrucciones de la primera a la última línea y se apagaría. Aburridísimo. Y poco útil. Las estructuras de control permiten que el código lea el contexto, evalúe las variables y tome caminos alternativos. Me encanta el ejemplo tan terrenal que usan en los apuntes. Para ilustrar esto, el de buscar un contacto en una guía telefónica. Muy gráfico, sí. Claro, porque al buscar un número, uno no lee las miles de páginas secuencialmente desde la letra A. Uno toma decisiones, ojea un bloque, descarta lo que no sirve y repite la acción de buscar hasta dar con el apellido. Exacto. Una vez ahí, vuelve a repetir el ciclo buscando el nombre y finalmente ejecuta la acción de anotar el teléfono. Ese flujo mental es puro código. En Java, la decisión más básica es la selección simple, el clásico if-else. Si algo es cierto, ejecuta un bloque. Si no, ejecuta el otro. Y para decisiones múltiples y complejas usan el switch. El bloque switch es fascinante. Organiza las opciones múltiples de forma muy limpia usando la instrucción case. Pero ojo, hay que ser cauteloso con su mecánica. Sí, el documento hace hincapié en eso. El programador tiene que incluir expresamente la orden break al final de cada caso. Si olvida el break, el programa, por pura inercia, seguirá ejecutando las acciones de los casos siguientes. Aunque ya haya encontrado la opción correcta, ¿no? Exacto. Se cuela por todos los demás casos. Y siempre, como buena práctica de ingeniería defensiva, se incluye un escenario default, por defecto, por si ocurre algo imprevisto y el dato no encaja en ninguna opción de las que habíamos contemplado. Y luego está la coreografía de las repeticiones, las famosas iteraciones o bucles. Los apuntes desglosan tres tipos fundamentales. Está el bucle for, que es para subrangos concretos. Donde uno define el inicio, la condición y el paso. Sí, como ese famoso i++ para sumar de uno en uno. Este parece ideal para listas con un tamaño conocido. Pero los que realmente me llaman la atención son los bucles condicionales, el while y el do while. Son fundamentales. Viendo su comportamiento, el bucle do while es como el vaquero impulsivo de la programación. A ver, desarrolla eso. Pues que dispara primero y pregunta después. Ejecuta su bloque de código sí o sí, y solo al final, gracias a ese punto y coma obligatorio en su sintaxis, evalúa si debe repetirlo. Ya. En cambio, el bucle while estándar es el pensador cauteloso. Mira la condición antes de dar un solo paso, y si no le convence, ni siquiera entra en acción. Esa distinción entre el vaquero impulsivo y el pensador cauteloso es una radiografía excelente de su función, de verdad. Es que es tal cual.
Alguien ajeno a la programación podría pensar que la lógica de evaluar al final es un error de diseño. Pero hay escenarios donde es imprescindible asegurar que una acción ocurra por lo menos una vez. ¿Cómo en qué casos? Porque a nivel intuitivo uno siempre evalúa el peligro antes de saltar. Pues pensemos en una interfaz de seguridad. Por ejemplo, cuando un cajero automático te pide el número de PIN. Vale, El sistema no puede verificar si el PIN es correcto antes de que el usuario lo escriba. claro, imposible. La lógica requiere imperativamente mostrar la pantalla y recoger las pulsaciones del teclado una primera vez. Ahí es donde brilla el do while. Ah, amigo. Se ejecuta la petición, se recoge el dato y luego, al final del bucle, se evalúa. ¿Es la clave incorrecta? Si es incorrecta, se repite el bucle. Si es correcta, se rompe el ciclo y se avanza. Ya veo. Intentar programar eso con un bucle while preventivo, pues obligaría a duplicar código innecesariamente. Entiendo. Es una cuestión de modelar la realidad tal cual es. Pero a medida que el estudiante empieza a encadenar variables, condiciones impulsivas y decisiones múltiples, surge un problema de escala brutal. Y tanto. Si meten toda esa lógica en una sola sábana de texto gigante, acaban con lo que en el mundillo se conoce como código espagueti. Uy, el código espagueti. Un plato enorme de fideos entrelazados donde si uno tira de una punta para arreglar un error, acaba rompiendo 3 funciones al otro lado del programa. Y ahí entra el concepto de la modularidad a través de los métodos. Es que el código espagueti es la gran pesadilla de la industria. Mantener o actualizar un sistema así cuesta millones. Por eso la teoría obliga a compartimentar. A empaquetar, ¿no? Sí, empaquetar la lógica en bloques pequeños, aislados y reutilizables. Si hay un algoritmo para calcular el interés compuesto de una hipoteca, pues no se escribe 50 veces en diferentes partes del sistema. Lógico. Se encapsula en un método, se comprueba que funciona de manera impecable y luego el resto del programa simplemente lo invoca cuando lo necesita. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel teórico? Porque los apuntes de la UD establecen una línea roja muy clara entre 2 tipos de métodos, las funciones y los procedimientos. Sí, es una distinción crucial en Java. Se define que una función procesa parámetros formales y devuelve un resultado matemático o lógico explícito, utilizando la orden return. Por el contrario, un procedimiento utiliza la palabra clave void. Que indica vacío, exacto. Y no devuelve absolutamente nada, sino que altera el estado del sistema, como modificar un atributo interno o imprimir un mensaje visual en la pantalla. Eso es. Usando metáforas del mundo físico, a ver si lo entiendo. Una función es como una máquina expendedora. Uno introduce monedas y, pase lo que pase dentro, recibe una lata de refresco nueva. Correcto. El procedimiento, en cambio, es como un lavavajillas. Uno introduce platos sucios y, al terminar, no obtiene platos recién fabricados, sino que el estado físico de los platos originales ha cambiado a limpio. Esa analogía ilustra perfectamente la diferencia entre la generación de un nuevo valor, que es la función, y la mutación de un estado existente, que es el procedimiento. Y esto plantea una pregunta importante a nivel de arquitectura de software. A ver. Una pregunta que suele costar mucho asimilar al principio en la carrera. ¿Por qué la academia insiste de forma casi obsesiva en no mezclar estas dos naturalezas? ¿Por qué se considera un pecado de diseño que una función matemática, que calcula un promedio, además imprima un mensaje bonito en la pantalla saludando al usuario? A ver, yo intuyo que tiene que ver con los daños colaterales. Si pido un refresco en la máquina expendedora, pues espero el refresco. Claro. No espero que la máquina decida también cambiarme de canal en la televisión por iniciativa propia. La palabra clave en la industria para referirse a eso es efectos secundarios, o side effects en inglés. El objetivo de la programación estructurada es lograr una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Vale. Un bloque de código debe tener una responsabilidad única y ser 100% predecible. Si la función que calcula el interés del banco también interactúa con la interfaz visual, el día que la empresa quiera usar esa misma función en una aplicación móvil, sin pantalla, el sistema entero colapsará por culpa de ese mensaje oculto. Todo por un saludo en pantalla. Exacto. Separar puramente lo que calcula, que son las funciones, de lo que altera la interfaz o los datos, los procedimientos, es lo que permite que el ecosistema digital moderno escale sin derrumbarse. Y llegados a este punto, viendo el nivel de detalle arquitectónico, no podemos obviar el contexto humano donde se imparten estas lecciones. Totalmente. Esta disciplina no se adquiere por infusión espontánea. Si echamos la vista atrás a lo que hemos recorrido hoy en esta exploración detallada, vemos cómo las piezas encajan. Eso es. Empezamos en la base más hostil,
La incomprensión física entre el pensamiento abstracto y la electricidad. Un abismo superado por el ingenio de los bytecodes y la máquina virtual. Luego pasamos a la gestión implacable del espacio y la prevención de desastres mediante los tipos estáticos y las constantes inmutables. Y continuamos analizando cómo se dota de dinamismo al sistema mediante estructuras de control, esas que imitan el comportamiento humano impulsivo o cauteloso. Para acabar, ordenando el caos potencial a través de esa estricta separación entre funciones y procedimientos que comentábamos. Y todo ello, claro, enmarcado en un entorno de aprendizaje universitario diseñado para grabar a fuego estas conexiones neuronales. Es esta base metódica la que sostiene la infraestructura digital que nos rodea. Yo estoy segura de que sin esta disciplina todo colapsaría. Es asombroso pensar que toda la economía global, las redes sociales y el progreso científico actual corren sobre esta intrincada arquitectura de castillos lógicos. Sin embargo, hay un detalle que subyace en todo esto. ¿Cuál? Por muy elaboradas que sean estas estructuras de Java, la base del castillo sigue descansando firmemente sobre el código máquina tradicional, el paradigma rígido del 0 y el 1, el interruptor cerrado o abierto. Y esto nos deja una última reflexión bastante estimulante. Adelante, ¿qué escenario debemos plantearnos? La computación cuántica. Sabemos que los ordenadores cuánticos están a la vuelta de la esquina y van a reemplazar ese binarismo absoluto de transistores por qubits. Uf, palabras mayores. Un qubit no es un 0 o un 1, sino que por propiedades subatómicas puede existir en múltiples estados de probabilidad de forma simultánea. Las reglas físicas del hardware van a saltar por los aires. Totalmente. Entonces, la gran incógnita es: ¿qué le pasará a lenguajes tan profundamente arraigados en la lógica binaria estricta como Java? ¿Podrá sobrevivir el lema de escribí una vez, ejecuta en cualquier lugar, cuando esa máquina virtual intente traducir la certeza de un bucle verdadero o falso a un entorno físico gobernado por la incertidumbre y la superposición cuántica? Es un desafío de proporciones sísmicas. Probablemente obligue a los cimientos de la ingeniería de software a reinventar una capa de abstracción completamente inédita, fíjate, marcando una nueva era en la evolución del pensamiento computacional. Un horizonte que, sin duda, cambiará las reglas del juego. Y con esa incógnita sobre el futuro físico del software, pues cerramos nuestra exploración de hoy. Agradecemos inmensamente a quien nos escucha por habernos acompañado en esta inmersión a los cimientos de la lógica digital. Seguiremos conectando puntos y desentrañando sistemas en futuras ocasiones. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!